Las recientes exhibiciones del encargado de negocios de Donald Trump en Caracas, con autoridades del interinato, principalmente con Diosdado Cabello, como si Washington estuviera muy interesado en mantener una relación cordial con el criminal y fugitivo de la justicia norteamericana, terminó siendo, en mi opinión, un espejismo. Ni Estados Unidos se chupa el dedo, ni Diosdado Cabello tiene el poder que él cree que tiene, mientras las más recientes decisiones acortan cada vez más la cuerda que lo mantiene con vida por ahora. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Las imágenes circularon como pólvora en las redes sociales, generando una tormenta de críticas. El encargado de negocios, John Barrett, al lado del capo Diosdado, como en pose de inocentón gringo que no tiene la menor idea con qué clase de personaje perverso está tratado. La otra imagen mostraba al jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, estrechándole la mano a Diosdado. La ocasión del encuentro tenía que ver sin dudas con las labores de rescate y recuperación dirigidas por el Pentágono en las zonas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela. Como dato clave, previamente el general Donovan había informado sobre la presencia de más de 2.000 militares norteamericanos en territorio venezolano, mientras se confirmaba que el control férreo del Pentágono sobre las operaciones del principal aeropuerto del país, el aeropuerto de Maiquetía, decidiendo quién entra y quién sale, era mucho más que un rumor. De hecho, también circularon imágenes y videos en las redes sociales de las aeronaves militares operando en un aeropuerto que antes de los terremotos nadie se imaginaba que se iba a convertir en prácticamente una base aérea de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que en mi opinión llegó para quedarse. Los encuentros de Diosdado con Barrett y el general Donovan insufló una campaña que se desarrolló básicamente en dos direcciones. Una, mostrando el para muchos indignante trato cordial de los altos funcionarios norteamericanos con el personaje quizá más odiado de Venezuela, por encima incluso de la propia dictadura interina de Delcy Rodríguez. La otra línea de interpretación indicaba exactamente lo contrario, una prueba de humillación de Diosdado que hasta antes de la captura de Maduro despotricó, como lo hizo en numerosas oportunidades contra Estados Unidos, y hasta amenazó con desatar un nuevo Vietnam, palabras que por supuesto se las llevó el viento. Pero independientemente de cómo se interpretaron estos encuentros y saludos, la realidad es que Estados Unidos parece estar avanzando lenta pero firmemente en una estrategia para serrucharle el piso al capo de El Furrial. Pocas horas después de la supuestamente reunión cordial en Caracas, según fuentes en Estados Unidos, Washington giró instrucciones al interinato para cortar de raíz una de las fuentes de poder de Diosdado y su clan, que es el control sobre el CENIAT. Como se sabe, el CENIAT es el organismo recaudador de impuestos en Venezuela, que controla no solo importantes recursos, sino que opera a nivel nacional en un terreno que ahora es hipersensible para Estados Unidos, el terreno de las empresas y la iniciativa privada. Históricamente el régimen ha usado al CENIAT como un aparato de persecución y control donde las inspecciones y multas son utilizadas para la extorsión y el chantaje a empresarios y comerciantes, una estrategia conocida en Venezuela como el popular matraqueo. El CENIAT es conocido por aplicar sanciones excesivas, supuestamente basadas en el Código Orgánico Tributario, utilizando valoraciones discrecionales de los funcionarios para asfixiar económicamente a emprendedores y empresas, afectando operaciones de muchas de estas empresas que tienen capacidad para ayudar en la recuperación económica
del país. No es un secreto que el CENIAT se ha utilizado para castigar a quienes disienten de las políticas del régimen o simplemente no se alinean con sus directrices. Adicionalmente, a través del organismo recaudador, el grupo de Diosdado Cabello ha ejercido un control de aduanas y fronteras, manejando una economía ilícita multimillonaria donde operan mecanismos paralelos de sobornos y cobros ilegales en las importaciones que llegan al país. Pero el CENIAT es además una fuente importante de recursos. Se estima que el año pasado, por ejemplo, el organismo recaudó entre 4 y 6 mil millones de dólares, un dinero sobre el cual no existe ni control público ni transparencia. El CENIAT, que hasta el día de hoy estuvo bajo control de José David Cabello, alias El Mocho Cabello, es como muchas entidades gubernamentales una caja negra. Nadie sabe la cifra exacta de la recaudación y nadie sabe cómo se distribuye esos ingresos ni a quién beneficia. Es también una máquina de hacer dinero a base de extorsiones, cobros ilegales, sobornos y presiones contra empresarios independientes. Es decir, se trata de un organismo que va exactamente contra las prioridades establecidas por el plan de las 3 fases de Estados Unidos, principalmente con la que tiene que ver con la recuperación económica. La decisión de remover al Mocho Cabello del cargo de jefe del CENIAT apunta no solo a un intento de normalizar, de restringir, de controlar las operaciones del CENIAT, apunta principalmente a quitarle de las manos al grupo de los Cabello de una herramienta clave de control de recursos, de ejercicio de poder que ahora quedará fuera de su alcance. Es un pequeño paso, pero con grandes consecuencias, y avanza un aspecto clave de la reorganización del régimen que busca sustituir paulatinamente los liderazgos vinculados a la organización criminal del capo Diosdado en diferentes instancias del régimen. No quiere decir que los nuevos designados sean necesariamente más idóneos. Al fin y al cabo, fueron designados por Delcy Rodríguez y eso ya es suficiente para sospechar. Pero es sin duda una disminución importante del poder de Diosdado para hacerlo cada vez más imprescindible y por lo tanto sustituible sin el riesgo de generar un peligroso vacío de poder. Desde luego, Diosdado todavía conserva otros mecanismos de poder que permanecen bajo su control por ahora. Sigue siendo el jefe de los organismos represivos cuyas redes criminales continúan estando operativas en Venezuela a pesar de la presencia norteamericana. La expulsión de los Cabellos del ente recaudador del CENIAT es el segundo gran golpe que recibe Diosdado desde la captura de Maduro y Cilia. El primero fue la remoción del liderazgo militar aliado de Diosdado y el Mocho Cabello con la llegada del ministro de Defensa, Gustavo González López, que no solo es un enemigo de los Cabello, sino que es una pieza clave que responde por su propia conveniencia y sobrevivencia a los intereses de Estados Unidos. Olvídense de la retórica que de vez en cuando el interinato usa para dar la sensación, el espejismo de una supuesta soberanía que en la práctica no existe. Lo que estamos viendo, en mi opinión, es un juego de ajedrez en el que los planificadores de la Casa Blanca y del Pentágono, con ayuda, me supongo, de inteligencia artificial avanzada, están jugando en Venezuela. Un golpe certero a la vez para descolocar al contrincante y replantear el esquema del juego. El siguiente paso tendría que ser sustituir los liderazgos en los organismos de seguridad como el SEBIN y el DIGESIM para quitarle al capo Diosdado de ese poderoso brazo de represión y crimen que hasta ahora ha utilizado como si fuera un coto personal. Me llamó la atención que la movida de José David Cabello se produjo a Pequibén, salió del CENIAT para ahora presidir Pequibén. Se trata de un organismo que controla la producción y comercialización de importantes derivados del petróleo como la urea, que como se sabe se utiliza clandestinamente para purificar la pasta básica de coca y transformarla en cocaína pura. Pero se trata de una empresa que, como todas las empresas petroleras en Venezuela, está ahora bajo un control estricto del Departamento de Energía,
de los Estados Unidos que están monitoreando constantemente las actividades de estos organismos petroleros. Más que una promoción, en mi opinión, se trata de una bajada del rango al Mocho Cabello, que ahora tendrá que lidiar con un presupuesto limitado, controlado por Washington y sin acceso ni poder de extorsionar, intimidar o acosar empresarios, ni controlar las aduanas en Venezuela que tanto dinero le produjeron para los bolsillos del clan Cabello. Se trató en realidad de un enroque, porque el nuevo superintendente nacional tributario, el nuevo jefe del CENIAT, Román Maniglia, viene precisamente de presidir Pequibén. Sin dudas, la cordialidad de los gringos con Diosdado en los recientes encuentros con Barrett y Donovan responden quizá a esa vieja estrategia concebida por el famoso general chino Sun Tzu, el autor del arte de la guerra. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Sin dudas, insisto, la estrategia de Estados Unidos es vigilar de cerca las intenciones y debilidades de los adversarios para poder anticiparle a sus movimientos con el fin de neutralizarlos. Porque a pesar de las muestras de cordialidad, Washington no olvida quién es Diosdado Cabello, que no por casualidad tiene una recompensa de 25 millones de dólares impuesta por el presidente Trump y es quizá el peor enemigo de la transición democrática en Venezuela. Hasta aquí mi comentario. Y en las noticias, el influyente diario Wall Street Journal confirmó en su edición de ayer la información que desde la semana pasada hemos estado difundiendo en este canal sobre la existencia de caletas en edificios derribados por los terremotos en La Guaira, que el régimen, por cierto, calificó falsamente como fake news. Según el diario, la motivación detrás de los esfuerzos de Diosdado Cabello para bloquear el acceso de rescatistas a la zona del desastre en La Guaira se debió a su empeño de proteger las famosas caletas con dinero en efectivo y muy probablemente lingotes de oro. Citando como fuente a un rescatista internacional, el diario informó que se logró identificar al menos una veintena de cajas fuertes debajo de los escombros de varios edificios de La Guaira. Según mis fuentes, los rescatistas denunciaron a las autoridades de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado, las acciones de acoso, incluyendo amenazas directas y vigilancia con drones, mientras estuvieron trabajando para rescatar vidas de los escombros por parte de operadores del régimen, muy probablemente bajo las órdenes de Diosdado Cabello. Toda esta información está bajo conocimiento del gobierno de los Estados Unidos, aunque no se trata de información desconocida para las agencias federales de inteligencia, que han acumulado numerosos testigos y evidencias sobre la existencia por años de casas y apartamentos en toda Venezuela usados por el régimen para resguardar grandes cantidades de dinero en efectivo, producto de actividades ilegales como el narcotráfico. Estas denuncias podrían sin duda estar motivando nuevas investigaciones en el terreno, aprovechando, por cierto, la presencia de militares norteamericanos en Venezuela, entre los cuales, no me cabe dudas, llegaron también agentes de la llamada inteligencia militar del Pentágono, que sigue acumulando toda clase de información y evidencias de la actividad criminal del régimen que podría ser usada en el futuro cercano. Hasta aquí las informaciones. Gracias por su apoyo y acompañarnos siempre en nuestros programas. Los espero el día de mañana y que Dios los bendiga.